La búsqueda de la aceptación es una de las motivaciones más profundas del ser humano. Nos enfrentamos al mundo con la esperanza de que nuestras ideas, acciones y decisiones sean comprendidas y valoradas por los demás. Sin embargo, esta necesidad de validación puede llevarnos a una trampa emocional, la justificación de nuestras acciones y pensamientos. Justificarse, en última instancia, es caer en un ciclo de vergüenza y culpa que nos impide ser auténticos y libres. La justificación es un acto intrínsecamente manipulador. Cuando sentimos la necesidad de justificar nuestras decisiones ante otros, entramos en un juego de control, intentamos moldear la percepción ajena según nuestra narrativa. Queremos que los demás vean las circunstancias a través de nuestra lente, ignorando el hecho fundamental de que cada individuo tiene su propio conjunto de principios y creencias. Forzar a otros a cambiar su percepción es tan infructuoso como intentar mover montañas. Las creencias son estructuras sólidas, formadas por experiencias personales, intereses y contextos que poco tienen que ver con nosotros. La verdad es que solo podemos cambiar el mundo físico, no el emocional. Cuando hablamos de emociones y creencias, encontramos que la razón está estrechamente vinculada a los beneficios percibidos. La motivación que mueve a las personas a reevaluar sus creencias no es otra que el interés personal. Si alguien tiene una opinión negativa sobre nosotros, cualquier intento de disuadir esa creencia mediante justificaciones será en vano, a menos que vean un beneficio en cambiar de opinión. Este proceso es un fenómeno intrínseco a la naturaleza humana. Los individuos no abandonan sus creencias sin un motivo que les sea favorable. No te defiendas. Cuando intentas defenderte, le das demasiada importancia a las palabras de los demás y les otorgas más peso a sus opiniones. Si eliges no defenderte, demuestras que las opiniones de los demás no te conciernen, que son solo opiniones y que no necesitas convencer a nadie para ser feliz. Practica el arte de no hablar. Tu verdadera naturaleza interior reemplazará a tu persona artificial, dejando brillar la luz de tu corazón y el poder de la sabiduría, el noble silencio. No intentes forzar, manipular o controlar a los demás. Conviértete en tu propio maestro y deja que los demás sean lo que son o tengan la capacidad de ser. Instálate en el silencio y la armonía del universo entero. Las excusas son la cueva de la culpa y la vergüenza. Cuando entras en modo excusa, siempre te sentirás más débil, más culpable, más avergonzado. Ciertamente te sientes decepcionado y humillado, aunque no lo reconozcas. Así que no pongas excusas, seguramente te equivocarás. No siempre tienes que explicar tus preferencias. Aprende a convivir con personas que tienen tus defectos y gustos, y no luches por justificar tu comportamiento ante quienes no te comprenden ni ven bien tus acciones, tus altibajos o tus recaídas. Lo menos cansado es callarse y marcharse, en lugar de intentar explicar cosas a personas que nunca las entenderán. Que se ahoguen en lo que creen que es correcto. En el mundo material podemos ver cómo se cambia un objeto, pero en el mundo espiritual emocional no es así. Podemos hacer que una persona haga lo que queremos, pero hacer que piense como nosotros es imposible. Puede revisar sus creencias, pero solo si él mismo lo desea y ve en ello algún beneficio para sí mismo. Por ejemplo, no puedes convencer a alguien de que no piense algo negativo sobre ti si ya se ha formado esa opinión. El motivo siempre está relacionado con el beneficio, y este puede variar. Por ejemplo, alguien podría no cumplir tus peticiones para no sentirse obligado a agradecerte o para no quedar peor que tú. Si deseas ganarte su aprecio, llénalo de regalos o comparte momentos agradables, pero si él cree que eres una mala persona, así seguirá, y no cambiará de opinión. Interpretará todas tus acciones como una debilidad o desde la premisa de que se merece todo esto, pero no porque seas una buena persona. Si las circunstancias cambian y le resulta beneficioso, cambiará su opinión sobre ti sin ningún esfuerzo de tu parte. Una persona puede ser educada solo en su infancia, cuando su mundo espiritual y emocional aún se está formando. Una vez que está formado, solo podemos hablar de reeducación, y esto es un proceso arduo y poco gratificante. Es lamentable, porque no está claro si habrá resultados. Y si funciona,
pensará que el mérito es suyo, no tuyo, porque es él quien decide si cambia o no. La educación emocional, que comienza en la infancia, también plantea un dilema. Durante los primeros años de vida, el ser humano es muy susceptible a las influencias que lo modelarán. A medida que crecemos, nuestras creencias se afianzan y se convierten en verdades indiscutibles. Intentar educar a un adulto en la revalorización de sus principios es un trabajo arduo y, muchas veces, ingrato. La reeducación implica un esfuerzo que puede no resultar en un cambio positivo, y cuando ocurre, el mérito es atribuido a la persona en cuestión, no a quien intentó guiarla. Este proceso de justificación y búsqueda de aceptación es, en esencia, un intento de eludir nuestras propias inseguridades. La vergüenza y la culpa alimentan esta necesidad de validar nuestras decisiones, llevándonos a una espiral de autocrítica que, a su vez, alimenta nuestra tendencia a justificar nuestras acciones. En lugar de enfrentarnos a nuestras elecciones con autenticidad y amabilidad, nos vemos obligados a convertirnos en defensores de lo indefendible, en un intento fútil por obtener la aprobación que, en última instancia, ya se nos ha negado. En lugar de buscar la aprobación externa, deberíamos centrarnos en la aceptación de nosotros mismos. Entender que nuestras decisiones nos pertenecen y que no necesitamos la validación de los demás para ser plenos es un paso crucial hacia la libertad emocional. Decidir no justificar nuestras acciones significa liberarnos de la carga de la culpa y la vergüenza que, de otro modo, nos asfixiarían. Significa afirmar nuestra autenticidad y aceptar que, aunque no podamos controlar la opinión ajena, sí podemos elegir cómo respondernos a nosotros mismos. Así que, recuerda, nunca te justifiques. La justificación es una trampa que perpetúa la vergüenza y la culpa, llevándonos a un estado de constante búsqueda de aprobación. En nuestro camino hacia la autenticidad, es imperativo que aprendamos a aceptar nuestras decisiones y a desprendernos de la necesidad de que otros validen nuestro ser. La única opinión que realmente importa es la nuestra, y cuando nos permitimos ser el arquitecto de nuestra propia narrativa, encontramos la libertad que todos anhelamos. Las excusas son más que simples justificaciones, son trampas sutiles que, aunque parecen protegernos, en realidad nos mantienen prisioneros en un ciclo de inseguridad. Estas defensas psicológicas surgen del anhelo humano de evitar confrontar nuestras fallas y debilidades. Vivir en un estado de constante justificación puede parecer un refugio seguro, pero en realidad nos condena a la experiencia del remordimiento, como un eco resonante que nos atrapa en un laberinto de autocrítica y culpa. En esos momentos de reflexión, entendemos que nuestras excusas son una forma de negación, una estrategia para ocultar la desilusión que se alimenta de nuestra incapacidad para aceptarnos tal como somos. El peso de las expectativas, tanto las nuestras como las que los demás proyectan sobre nosotros, se convierte en una carga que nos acompaña en cada paso. Cada excusa que formulamos es un ladrillo más en la muralla que construimos, una barrera que nos separa de nuestras aspiraciones más sinceras. Así, el ciclo de la evasión se convierte en tu vida cotidiana, optamos por renunciar a actuar según lo que sentimos que debe hacerse, temerosos de las reacciones ajenas. Sin embargo, olvidamos que la vida no exige justificaciones, es un viaje personal que no puede ser medido por las expectativas externas. El verdadero aprendizaje reside en la aceptación de nuestras imperfecciones. Cada individuo tiene su propio camino, marcado por características y limitaciones que son parte de su humanidad. Este proceso de autodescubrimiento es liberador, ya que nos permite despojarnos de las cadenas que la búsqueda de aprobación externa crea. Al hacerlo, recuperamos nuestra autonomía y nuestra esencia, constatando que nuestras decisiones, cuando se toman sin necesidad de justificación, revelan nuestra verdadera identidad. Cada vez que sentimos la necesidad de justificar nuestras elecciones, les otorgamos a los otros el poder de definir quiénes somos. Las opiniones externas, aunque a menudo bien intencionadas, son simplemente percepciones moldeadas por las experiencias de cada individuo y carecen de influencia sobre nuestra valía intrínseca. En esta decepcionante realidad, el silencio ante la incertidumbre se convierte en un acto poderoso de independencia.
Este silencio no es una negación de la comunicación, sino una vía auténtica para permitir que nuestra voz interior hable con claridad. Al expresarnos desde esta sinceridad íntima, optamos por vivir nuestra verdad, libres de las distorsiones que las expectativas ajenas generan. Así se inicia una danza armoniosa con el universo, donde cada ser humano sigue su propio camino, brillando con una luz única. Dando la bienvenida a nuestra experiencia completa, con aciertos y errores, encontramos una paz inquebrantable que trasciende el ruido exterior. La verdadera libertad radica en ser fieles a nosotros mismos y dejar atrás las excusas que nos limitan.